El Congreso ya hoy mismo iniciaremos gestiones para poder presentarlo ante las mesas directivas, tanto de la Cámara de Senadores como diputados, entendiendo también de que ellos o de que existen también propuestas en el Congreso y la idea, como decía, es poder consensuar una ley que finalmente beneficie al usuario final, ¿verdad? Entonces hoy mismo vamos a estar iniciando ya ese proceso de diálogo con el Congreso y una vez que lleguemos a ese consenso poder presentarlo ya de manera oficial a través del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿En cuánto tiempo estarían presentando ustedes el proyecto de ley? Y la idea es presentar esta semana, ¿verdad? Como decía, hoy mismo ya estaremos iniciando conversaciones con el Congreso Nacional. Como decía, hay también propuestas que se dieron de iniciativa parlamentaria. Entonces la idea es generar un gran consenso sobre una propuesta, ¿verdad? Y eso solamente el diésel tipo 3 va a ser el subsidiado, entonces, no ningún tipo de nafta. En principio sí, ¿verdad? En principio sí, atendiendo a la capacidad que tiene el fondo, ¿verdad? Y también a la importancia que tiene el diésel tipo 3, como decía, más del 55% del mercado se mueve con este combustible y principalmente el sector transporte, el sector logístico, etcétera. Entonces es un sector que tiene mucha incidencia en la actividad económica, en los precios, etcétera. Entonces, en principio sí, si bien la ley y finalmente el fondo, una vez que esté ya bien constituido y en funcionamiento, podría ampliarse y extenderse a otro tipo de combustibles. ¿Se puede recurrir a los fondos del Tesoro Nacional en lugar de hacer otro préstamo? Bueno, así como mencionó el viceministro de Economía, ¿verdad? Hay que entender el escenario en el cual estamos enfrente de una sequía, que eso va a tener incidencia en la actividad económica y por ende también en los recursos que pueda captar el fisco. Entonces sería también muy irresponsable tomar datos presupuestarios sin analizar la coyuntura económica actual, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que no hay espacio para que esos fondos puedan salir del presupuesto, entendiendo las rigideces que también que tiene, principalmente los recursos que financian o que se financian con impuestos. Ahora básicamente financia todo el sector salud, todo el sector de fuerzas públicas, el sector docente, etcétera. Entonces aplicar recortes a esos sectores va a ser muy nocivo también para el funcionamiento del Estado, ¿verdad? ¿Y no podría ser una estrategia del sector privado también subir los costos del combustible antes de que se apruebe este proyecto de ley? No, por eso nosotros vamos a tomar en cuenta el precio actual, por eso decía el escenario base para el fondo van a ser los precios actuales y a partir de ahí aplicar las herramientas que plantea este fondo o esta propuesta de ley, ¿verdad? El subsidio sería hasta 1.500 guaraníes por litro. Hasta 1.500 guaraníes, como decía, en el ejercicio de los recursos y los precios actuales, ¿verdad? Obviamente dentro de la ley se conforma un comité que va a estar evaluando toda esta coyuntura y creo que una de las preguntas fue ¿qué pasa si sube más allá de eso, ¿verdad? Entonces ese consejo evaluará esa situación y si amerita se podría tomar decisiones de ir un poco más allá. ¿Este fondo puede crecer más allá de los 100 millones? En el corto plazo no, ¿verdad? Este es un capital inicial. El propio fondo, si bien establece mecanismos para ir cargando este fondo, en el cortísimo plazo eso va a ser complicado, ¿verdad? ¿Cuántos son los importadores, ministro, importadores de combustible? 13 importadores registrados ante la Dirección de Aduana y como decía, la idea es que esto opere a través de aduanas, ¿verdad? Ministro, ¿este crédito de CAF de qué institución se sacó para usar en este fondo? Es una línea que tiene disponible el gobierno nacional con este multilateral, entonces no afecta en principio a ningún organismo en particular, ¿verdad? Ministro, ¿hay una intención de que la creación de este fondo sea permanente? Claro, esta ley es una ley que crea este fondo y este fondo ya queda de manera permanente. Van a haber medidas transitorias, como decía, de poder subsidiar hasta 1.500 guaraníes el precio del diésel tipo 3, pero esas son medidas de corto plazo. Esta ley, una vez aprobada, ya va a crear de manera permanente este fondo, de manera que situaciones que se puedan dar en el futuro podamos contar ya con esta herramienta y poder mitigar o suavizar las fluctuaciones que se puedan dar a futuro con el precio del petróleo, ¿verdad? ¿Y la eliminación del impuesto selectivo al consumo como medida temporal tampoco correría? Y como explicó el viceministro, el margen que tiene el impuesto selectivo al consumo es reducido, ¿verdad? Acá en Paraguay, antes de las medidas que se tomaron, la incidencia de los impuestos en la estructura de costo era solo del 10%, ¿verdad? Con la reducción que se dio en el selectivo, eso bajó a 6%, o sea, el espacio que nosotros tenemos para incidir en los precios es muy limitado. En el caso del diésel, solo de 430 guaraníes, ¿verdad? Y eso, por otro lado, deja sin recursos al Estado para poder financiar los gastos prioritarios que estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de reducir impuestos, como lo hicieron en otros países, es muy limitado en nuestro caso. Hay que entender que en otros países, dentro de la estructura de costos, los impuestos tienen una participación importante. En el caso de Europa, más del 70% de los precios finales están compuestos por impuestos. En nuestro caso es totalmente lo contrario, ¿no? ¿No hay forma de que este subsidio pueda significar un reajuste, una baja en el combustible para los consumidores?
Como decía, la idea es tener este espacio atendiendo la situación incierta. Si los precios se estabilizan, se podría pensar en algo como lo que mencionaste, de poder incidir a la baja en los precios, pero de manera a ser prudentes, el escenario base son los precios actuales, ¿verdad? ¿Y en qué momento entra a operar este fondo, ministro? En el caso de que se dé la reducción ahora del precio, ¿cuál es el parámetro para que se pueda aplicar esto? Si los precios a nivel internacional se reducen, eso no necesita ninguna ley ni ningún fondo, ¿verdad? Hoy el argumento para la suba es justamente que los precios internacionales están subiendo y el mismo argumento debiera ser si los precios siguen esta tendencia que estamos observando en los últimos días a la baja. Esta ley y este fondo en particular lo que va a permitir es suavizar las fluctuaciones que se puedan dar una vez que esté aprobada la ley, ¿verdad? Pero si el mercado hace que los precios vayan hacia abajo, eso no requiere de ninguna ley, debiera darse de manera automática, ¿verdad? Atendiendo a que este fondo va a tardar todavía para que pueda para que pueda regir, digamos. Entonces, ¿significa que los emblemas privados ahora van a alzar los 750 guaraníes que anunciaron? Como decía, el escenario al momento que se dio ese anuncio es muy distinto al escenario hoy, ¿verdad? En esos días se veía una suba importante en los precios. Hoy estamos en una situación contraria, ¿verdad? En los últimos 3 o 4 días estamos viendo una tendencia a la baja. Entonces, eso es lo que vamos a discutir hoy con el sector privado, porque el escenario es distinto al momento en que se anunciaron esas subas. ¿Dónde va a haber una reunión? ¿Dónde se va a hablar? Estamos coordinando una reunión. El ministro de Industria es el que lleva adelante esta mesa de diálogo con ellos y la idea es reunirnos esta tarde para seguir conversando sobre esta situación. ¿Gremios del combustible están dispuestos a sentarse a negociar con ustedes luego de esta conferencia también que daba la Unión Industrial Paraguaya, donde agrupan a ciertos sectores, de no negociar más con el Estado? Nosotros estamos en mesa permanente con ellos. La semana pasada tuvimos reuniones miércoles, jueves, viernes. O sea, hay una mesa permanente con este sector atendiendo a la situación mundial y obviamente el impacto que eso tiene en nuestro país, ¿verdad? Entonces, hay una apertura de parte de ellos y obviamente también de parte del gobierno de seguir dialogando sobre esta situación con este gremio en particular y con